Bienvenidos. Hoy vamos a analizar una pieza legal casi de relojería del proceso de paz colombiano, la Ley 1424 de 2010. Y lo que tenemos aquí no es solo un texto legal, es la materialización de un dilema enorme. Un dilema que, persigue a toda sociedad que intenta salir de un conflicto, ¿no? ¿Cómo equilibrar esa sed de justicia? La que pide castigo, la que pide cárcel, Claro, con la necesidad, pragmática de desarmar a miles de personas y de paso obtener una verdad que, de otra forma, se perdería para siempre. exacto. Y para entender esta ley, creo que hay que aceptar algo desde el inicio. No está diseñada para los grandes capos ni para juzgar los crímenes más atroces. No, para nada. Se enfoca en un segmento muy específico de combatientes rasos. Nuestra misión hoy es meternos hasta el fondo para desglosar ese pacto que el Estado les ofrece. O sea, qué les pide a cambio, qué recompensa pone sobre la mesa y, sobre todo, cuáles son las reglas de este juego. Y para entender bien ese pacto, es fundamental ponerlo en su contexto correcto, que es el de la justicia transicional. Que no es un concepto abstracto, Es una caja de herramientas muy concreta que usan los países para no quedarse, atrapados en el pasado. A ver, ¿cómo sería la diferencia? La justicia normal te dice, cometiste un crimen, vas a la cárcel, punto. Pero la justicia transicional dice, espera, se cometieron miles de crímenes, ¿cómo hacemos para que la sociedad siga adelante sin colapsar? Claro, y que al mismo tiempo se garantice verdad, reparación y lo más importante, que esto no vuelva a pasar. Esta ley es una de esas herramientas, quizá una de las más pragmáticas Y controvertidas. y controvertidas, sin duda. Bueno, empecemos a desempacar esto por el principio. ¿Con quién está hablando el Estado? ¿A quién se le ofrece este trato? Porque el artículo 1 es casi quirúrgico, no le apunta a todo mundo. Es que esa es la primera decisión estratégica de la ley y, yo diría, la más importante. No es para quienes ordenaron masacres o secuestros. Es para quienes cometieron delitos que, en esencia, definen la pertenencia a un grupo armado ilegal, ¿Estamos hablando de, por ejemplo, concierto para delinquir? que es básicamente asociarse para cometer crímenes. Exacto. O el uso de uniformes, portar un fusil de uso privativo de las Fuerzas Armadas, manejar un radio de comunicaciones. Son delitos graves, sí, pero que son como la descripción del trabajo de un combatiente de bajo rango, ¿no? Y esa distinción es la pieza de ingeniería más delicada de toda la ley. Al separar lo que podríamos llamar delitos de membresía de los crímenes de guerra, el Estado está haciendo una apuesta muy estratégica. ¿Cuál es esa apuesta? Necesito desarmar la estructura, y para eso debo dar una salida viable a la base de la pirámide. Es un reconocimiento pragmático. No se puede juzgar con la misma vara al que cocinaba en el campamento y portaba un fusil, que al que diseñó una masacre. Sin esa diferencia, la desmovilización masiva sería casi imposible. Es una forma de decir, no todos los que estuvieron en la guerra son iguales. Y el objetivo, como lo dice la misma ley, es doble. Por un lado, conseguir paz y verdad. Y por el otro, que estas personas puedan efectivamente reintegrarse, volver a la vida civil. Es un camino, pero ojo, un camino condicionado. Exacto, no es una amnistía, no es un borrón y cuenta nueva. Es una puerta de salida, sí, pero hay que pagar un peaje para poder cruzarla. Perfecto, hablemos de ese peaje, porque aquí es donde la ley se pone realmente interesante y exigente. El corazón de todo el sistema es algo llamado el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación. Y firmar esto no es una simple formalidad, no para nada. Es el quid pro quo, el centro de la negociación. El Estado te dice, te ofrezco una alternativa a la cárcel, a la justicia penal ordinaria, pero a cambio me tienes que dar algo invaluable, tu verdad. Tu verdad. Y no es cualquier verdad. El artículo 3 es muy claro. La persona debe comprometerse por escrito a contar todo lo que sabe, no solo sus propias acciones, no. Es cómo funcionaba el grupo, quiénes lo conformaban, el contexto de sus operaciones. Básicamente es abrir el libro de su memoria para los historiadores del conflicto. Y aquí entra una figura clave que define todo. Este es un mecanismo no judicial. Fundamental entender eso. La información que se entrega va a un archivo para la memoria del país, no un expediente para un fiscal. Y para que alguien se atreva a contar todo, la ley tiene que crear un escudo protector.
Un escudo que, a primera vista, suena increíble. La ley dice que esa verdad que cuentan, por más incriminatoria que sea, no puede ser usada como prueba en su contra en un juicio. Ni en contra de ellos, ni de sus familiares cercanos, ni, ojo, de otros desmovilizados de su mismo grupo. Y sé que esto puede generar, pues, incomodidad. Parece un pacto de impunidad. Claro, suena a eso. Pero para entenderlo, a mí me gusta usar una analogía. Es como las reglas de un confesionario. El objetivo del cura no es llamar a la policía para que te arresten. No, es entender. Es entender la naturaleza del problema, para que la comunidad pueda sanar y no se repita. Si el cura llamara a la policía, pues nadie volvería a confesarse, ¿cierto? Cierto. Aquí, el cura es la memoria histórica y la policía es el sistema penal. Son dos lógicas distintas. Entiendo la lógica para incentivar la verdad. Pero al poner al Centro Nacional de Memoria Histórica a cargo de recoger estos relatos, que es una entidad de memoria no judicial, no se corre el riesgo de que esa verdad sea percibida por las víctimas como algo blando, sin consecuencias reales. Esa es la tensión central y no tiene una respuesta fácil. La ley intenta abordarla de dos maneras. Primero, la verdad que se recoge no es para guardarla en un cajón. ¿Qué se hace con ella? El Centro de Memoria tiene el mandato de crear informes públicos que ayuden a la sociedad entera a entender qué fue lo que pasó. Y segundo, una modificación que se hizo en 2023 refuerza la necesidad de que las víctimas participen y que todo tenga un enfoque de género. O sea, ¿se busca darle un valor reparador a esa verdad? Exacto. No resuelve del todo la percepción de impunidad, pero es una apuesta a que la verdad por sí misma tiene un poder sanador para la sociedad, incluso si no viene con una condena. Ok, hasta ahora hemos hablado de todo lo que el desmovilizado tiene que dar. Su verdad, su compromiso, su buena conducta. Suena a mucho pedir. Es mucho. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué gana con todo esto? Porque para que alguien se someta a este proceso, el premio tiene que ser grande. Y lo es. El premio es, en esencia, la posibilidad de tener un futuro. La ley ofrece dos beneficios judiciales que son progresivos y muy poderosos. El primero, según el artículo 6, es la suspensión de las órdenes de captura. Es decir, si la justicia te está buscando por estos delitos, puedes pedir que pausen esa persecución. Pero con condiciones. Claro, siempre. Tienes que estar cumpliendo juiciosamente tu proceso de reintegración y no haber vuelto a cometer delitos dolosos. Este es el primer paso para salir de la clandestinidad. Es decirle a la persona, salga de la sombra, empiece a reconstruir su vida y nosotros pausamos el aparato judicial, confiando en su compromiso. Es una confianza condicional. Siempre. Y luego viene el segundo beneficio, que es el plato fuerte. El artículo 7 habla de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esto ya es para quienes fueron juzgados y condenados. Aquí un juez puede literalmente suspender el cumplimiento de esa condena. Esto ya es un cambio de vida total. Total. No es solo evitar la cárcel. Es la posibilidad real de extinguir la deuda penal por completo. Pero, como es lógico, los requisitos aquí son aún más duros. Claro, aquí no basta comportarse bien. Además de firmar el acuerdo de verdad, la ley exige 3 cosas más. A ver, Hacer trabajo social, observar una conducta intachable y, muy importante, reparar integralmente a las víctimas. si conectamos los puntos, vemos que no es un regalo. Es un contrato de comportamiento. No es solo no vuelvas a delinquir. Es demuéstranos activamente que quieres ser un miembro constructivo de la sociedad. Y sobre la reparación, mencionaste que había un detalle pragmático. Sí, fíjate que la ley exige la reparación a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo. Esto es un cable a tierra. Entiendo. El legislador entiende que un excombatiente raso probablemente no tiene cómo pagar una indemnización millonaria. Si la reparación económica fuera una barrera absoluta, la ley sería inaplicable para la mayoría. Busca una reparación posible. Exacto, que puede ser simbólica o a través del trabajo social, sin dejar de lado la obligación principal si la persona tiene los medios. Es un balance entre el ideal de justicia y la realidad del terreno. Y todo esto culmina en el final del camino. Si la persona cumple con todo durante un periodo de prueba, que es la mitad de su condena original. La pena se extingue.
Fin de la historia judicial. Se cierra el capítulo. Un camino completo hacia la ciudadanía plena, con la cuenta penal saldada. Esa es la recompensa final del pacto. Entonces, el desmovilizado recibe estos beneficios que, en la práctica, le perdonan la pena. Pero un acuerdo así de generoso tiene que tener un lado B, ¿no? Me imagino que el sistema tiene dientes. ¿Qué pasa si rompen su palabra? Absolutamente. Un sistema así sin un mecanismo de seguridad sería una invitación al fraude. Y la ley es muy clara en cuanto a las reglas del juego durante este periodo de prueba. El artículo 8 las enumera. Son las libertades vigiladas de toda la vida, ¿no? Informar si te mudas, presentarte ante el juez si te llama, no salir del país sin permiso. Y en general mantener una buena conducta. Son las reglas mínimas para alguien que le ha pedido una segunda oportunidad a la sociedad. Claro. Y el artículo 9 es el que le pone los dientes al sistema. Establece que si se incumple una sola de estas obligaciones, o cualquiera de los requisitos que ya hemos mencionado, El beneficio se revoca. de inmediato. La autoridad judicial puede hacerlo, y la orden de captura se reactiva o la persona vuelve a la cárcel a cumplir el resto de su condena. Se acabó el juego. Se acabó. Y es crucial que la ley dice que el juez puede hacerlo por iniciativa propia o a petición del gobierno. Esto significa que hay varios ojos vigilando el cumplimiento. No es un cheque en blanco. El mensaje es claro. Clarísimo, te ofrecemos un puente hacia la legalidad, pero si decides saltarte del puente, la corriente del sistema judicial te volverá a atrapar. Ahora, una ley que crea este sistema tan complejo, que redefine el rol de los jueces, de la fiscalía, que crea un nuevo mecanismo de verdad, eso no se implementa con solo publicarla en el diario oficial. No, eso requiere una reingeniería del Estado. Esta es la parte que a menudo no se ve, pero que es fundamental. Una ley es solo tinta sobre papel hasta que las instituciones la hacen funcionar. Y para eso, el artículo 10 le dio al presidente de la República facultades extraordinarias durante 6 meses. Básicamente, el poder de actuar como legislador para poner todo en marcha rápidamente. Y esas facultades tenían dos objetivos gigantescos. Primero, crear y darle forma al operador de la verdad, que terminó siendo el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y el segundo, El segundo, y esto es asombroso, era modificar la estructura de entidades clave del Estado. estamos hablando de cambiar la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo. Exactamente. La ley le dio poder al presidente para cambiar sus plantas de personal y su organización interna para que pudieran asumir estas nuevas tareas. Eso es muy profundo. Mucho. Esto nos dice que para pasar de una lógica de guerra a una de construcción de paz, no basta con una nueva ley. Tienes que reconfigurar el propio aparato estatal. No puedes usar el mismo software diseñado para la guerra para administrar la paz. Tuviste que hacerle una actualización a una parte del sistema operativo del Estado. Esa es una excelente forma de verlo. Lo que hemos analizado hoy, entonces, es una pieza de ingeniería legal de alta precisión. Está diseñada para un fin muy concreto: Muy concreto, ¿sí? desarmar a la base de los grupos armados, obtener de ellos una verdad para la memoria histórica y darles un camino real de reintegración. Y usando la suspensión de sus penas como el mayor incentivo posible. Así es. Esta ley 1424 es la encarnación de una de las tensiones más difíciles de cualquier posconflicto. Es el punto exacto donde la justicia punitiva, la que pide castigo, choca con la justicia restaurativa, la que busca reparación y reconciliación. Y el Estado toma una decisión. Toma una decisión y hace una apuesta. Decide que para este grupo específico de personas, la verdad que pueden aportar a la historia y el éxito de su desmovilización son un bien social tan valioso, o quizás más, que verlos cumplir una condena completa en prisión. Es una apuesta por la paz a largo plazo sobre la justicia a corto plazo. Y esto nos deja con una reflexión final. A ver, la ley es explícita en que la verdad para la memoria no es una verdad para los tribunales, lo que nos lleva a una pregunta que sigue abierta y que es fundamental para el futuro. ¿Puede una verdad que no lleva a un castigo ser suficiente para las víctimas? ¿Es posible construir una paz estable sobre una justicia que, para muchos, siempre se sentirá incompleta?